En ese caso, tenemos que ver el ciclo de inversión en los sistemas administrativos. Por ejemplo, en ese caso, uno de ellos es el Sistema Nacional de Personal, el SERVIR, que busca el desarrollo de competencias del servidor público. ¿Recuerdan cuando nosotros vimos los 5 ejes, los 5 pilares, en ese caso, de la política de modernización de la gestión pública? Y estaba uno de los pilares, es el cuarto pilar. Acá nosotros tenemos al eh, Sistema Nacional de Personal, el servir, que básicamente pues este sistema de cierta manera busca mejorar la condición del personal que está en el régimen quizás del decreto legislativo 728, 276 y también el personal CAS. Lo que busca este sistema es que el personal pueda migrar a este nuevo régimen del servicio civil y van a tener mayores beneficios y ventajas, como por ejemplo son los 12 sueldos reglamentarios, además de un sueldo adicional para julio, diciembre, y algo muy parecido a la CTS, prácticamente estaríamos hablando de 15 sueldos, ¿sí? Pero claro, hay que migrar todavía a ese régimen que está en implementación en cada entidad, ¿sí? También como sistema administrativo tenemos a toda la parte de Invierte, que básicamente busca la calidad de los proyectos, que es lo que vamos a estar analizando en estos días, ¿sí? También tenemos el Sistema Nacional de Presupuesto para el financiamiento de los proyectos de inversión, porque recuerden, si no tenemos presupuesto, no podemos ejecutar. Prácticamente nuestro proyecto quedaría solo en papel y no en ejecución, ¿sí? Así es que para ejecutar nuestros proyectos necesitamos del Sistema Nacional de Presupuesto para que nos asigne las partidas presupuestales para que nosotros podamos ya poder ejecutar nuestras obras, contratar o adquirir en ese caso equipamiento, mobiliario, brindar quizás la capacitación al personal o a la población dependiendo cómo esté estipulado en nuestro proyecto, ¿sí? Además, tenemos todo el tema referente al Sistema Nacional de Contrataciones, que básicamente vamos a ver toda la parte de selección y contratación de proveedores. En este caso, si nosotros todo bien o servicio que se quiera adquirir en el marco del proyecto, tiene que ser mediante el Sistema Nacional de Contrataciones, ¿sí? Ustedes no pueden decir, bueno, uy, ¿qué pasó? Faltó cemento. ¿Cuántas bolsas te faltaron? 15 bolsas de cemento, como ejemplo, ¿sí? Y se van a la ferretería y compran las 15 bolsas y siguen ejecutando. No, en este caso no podemos hacer eso. Todo va a ser mediante lo que es las compras en el marco de la ley de contrataciones del Estado. Ustedes tienen su ejecución del proyecto, hoy no sacaron bien el cálculo, falta un servidor, una computadora, una laptop, ya anda una tienda comercial X y ahí compras el laptop y da la factura. No, esto no funciona así. Si nosotros queremos, por ejemplo, adquirir laptops, ahí ya tenemos en la compra, se podría decir, en el convenio marco, y ahí nosotros podríamos adquirir un poco más rápido algunos equipos, ¿sí? Hay, por ejemplo, laptops que sí, uno podemos comprarlo rápidamente en Perú Compras, pero en algunos casos, si nosotros queremos laptops o equipos más sofisticados, quizás necesitamos unas mejores especificaciones que quizás es muy probable que no esté en Perú Compras y tengamos que hacer otro tipo de procesos, ¿sí? Hay algunos procesos que podemos comprar en Perú Compras, que ya son unos equipos seleccionados, se podría decir, y otros que ya tendríamos que hacer el proceso reglamentario, lo normal, un proceso de selección para ver qué proveedores me pueden brindar ese bien y o servicio que yo requiero para ejecutar mi proyecto de inversión, ¿sí? Así que recuerden bien, todo se debe comprar dentro del Sistema Nacional de Contrataciones. Nada puede escapar de este sistema, ¿sí? Asimismo, también tenemos el Sistema Nacional de Tesorería, básicamente para la administración de los fondos, ¿sí? Es decir, para que se lleve una administración de todos los gastos que nosotros estamos incurriendo
en la ejecución de nuestro proyecto, e incluso se puede considerar y administrar los fondos que nosotros estamos ejecutando para formular también nuestro estudio de preinversión o nuestra IOR, ¿sí? Porque recuerden que nosotros podemos, si no contamos con el conocimiento o el expertise o el personal, para que pueda formular un estudio de preinversión o elaborar una IOR, nosotros podríamos sacar mediante un proceso de selección y contratar a una persona natural, jurídica o una empresa para que pueda hacer este servicio. Ustedes dirán, pero profesor, una IOR es muy sencilla, ¿por qué lo tendríamos que sacar quizás a un proceso de selección para que un tercero lo pueda hacer? Puede ser que en algunas entidades la unidad formuladora está compuesto en algunos casos por 2 personas o 3 personas, y he visto entidades que tienen incluso hasta una persona en la unidad formuladora y quizás no se va a dar abasto o quizás no maneja todo el tema para que se pueda comenzar a hacer IOR o tiene otros temas. Así es que por ello se puede sacar un proceso de selección para que pueda elaborar estas IOR. Por ejemplo, en mi caso, yo he participado en otras entidades cuando era locador de servicio y he podido desarrollar varias IOR por orden de servicio, ¿sí? Así es que no habría ningún inconveniente en ese aspecto. Cabe indicar que también tenemos el Sistema Nacional de Contabilidad para hacer el control previo y registro de todos nuestros gastos que estamos incurriendo. Por ejemplo, ya estamos en ejecución del proyecto y necesito que mi personal viaje para supervisar la obra, todo el tema de los pasajes, los viáticos que va a gastar el personal, todo esto se va a tener que, va a tener un control previo y un registro de estos gastos para que luego se puedan sacar los costos que se han realizado en todo el proyecto, ¿sí? Así que para eso nosotros tenemos el Sistema Nacional de Contabilidad. También tenemos el Sistema Nacional de Control, que de cierta manera para muchos genera un causa, se podría decir, de temor o hasta de pánico que llegue el control interno a auditar tu obra o lo que estés ejecutando, ¿no? Porque el Sistema Nacional de Control prácticamente va a ser un control posterior de rendición de cuentas de la ejecución de tu proyecto. En este caso, les comentaré, yo ya he pasado aproximadamente unas 6 auditorías en proyectos y no he tenido ningún inconveniente hasta el momento. ¿Por qué? Porque yo siempre trato de guardar toda la información, por lo menos unos 4 años, al menos si estaba en la parte de ejecución. Porque les comento, yo ya, bueno, estuve participando anteriormente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estaba en lo que era la OPI en su momento, que ahora ya es la OPMI sectorial. En ese caso yo estuve encargado de unos proyectos que estaban en formulación. Después salgo del ministerio, me paso a otra entidad a trabajar por mejoras económicas y otros temas más. Y después de 3 años y medio me llega una notificación que estaban haciendo una auditoría prácticamente al proyecto. Y miren, estaban haciendo la auditoría a la formulación, porque yo estuve encargado de la formulación. Prácticamente hicieron primero la auditoría a la ejecución del proyecto propiamente dicho, y después hicieron auditorías en la formulación. Miren hasta dónde llegó esta auditoría. Y felizmente yo tenía prácticamente copias y respaldos de la documentación que había generado en su momento y me mandaron un balotario de preguntas que yo tenía que responder, y en ese caso todas estas preguntas fueron respondidas en base a los documentos y los informes que yo en su momento había sacado y los adjunté como anexo también propia de la respuesta, ¿no? Y después de ello no he tenido ningún inconveniente, y ya en la entidad donde estoy actualmente también he pasado por 2 auditorías, se ha demostrado la información, se ha adjuntado, se ha brindado los anexos y hasta el momento no tenemos ningún problema, ¿sí? Así es que mientras que ustedes puedan trabajar bien sin ningún problema todos sus proyectos y que todo esté documentado. Si un equipo costó tanto,
por quizás un incremento del presupuesto. Vamos a, por ejemplo, en ese caso. Cuando empezó la pandemia, las entidades del Estado, los hospitales, comenzaron a hacer compras, ¿correcto? Por ejemplo, las mascarillas, balones de oxígeno, entre otros equipos, comenzaron a adquirirse. Y como la pandemia estuvo, se podría decir, en sus inicios, que comenzó la elevación de los precios, por ejemplo, una caja de mascarillas anteriormente, antes de la pandemia, por ejemplo, esa caja te podía estar costando unos 20, 10 soles, pero después ya de la pandemia, pues los precios comenzaron a volar entre 100 soles hasta quizás un poco más. Y en su momento ese era el costo del mercado y eso es lo que arrojaban los proveedores y se hicieron las compras. Y en algunos casos, claro, le aumentaron mucho más el precio ya por otros fines que tenían, pero en este caso efectivamente los costos se incrementaron e incluso ahora todo el costo se ha incrementado. Una varilla de fierro, por ejemplo, ¿no? Hace 3 años podría estar entre sus 20, 22 soles, incluso bajaba tantos a 18 soles. Ahora esa varilla de fierro con la misma calidad, la misma marca, las mismas dimensiones, ahora está en aproximadamente 40 soles. Prácticamente se ha dobleteado el costo de algunos bienes que actualmente se encuentran en el mercado, ¿no? Pero todo ello se tiene que documentar para poder demostrar cómo se ha hecho las compras, cuáles han sido los proveedores. Y como les digo, de todas maneras puede haber malos manejos, pero mientras que tú tengas toda tu información, lo puedas documentar y sustentar, no vas a tener inconvenientes, ¿sí? Por ejemplo, yo tenía dos proyectos anteriormente. Uno culminó prácticamente en enero 2020, ¿sí? Previo prácticamente a toda la pandemia. Y en ese caso se compraron video walls, que prácticamente son 4 pantallas para que el personal pueda monitorear. Son 4 pantallas que la verdad son preciosas para poder trabajar en el sentido que te deja hacer multitarea. Y en ese video wall vamos a suponer que lo compramos en 20.000 soles aproximadamente. Para otro proyecto que también se necesitaba video wall, se ha querido comprar, pero lo que antes habíamos pagado 20.000, ahora se está pagando 45.000, porque el precio la verdad, se ha disparado terriblemente. Y claro, ya es un tema también que se maneja dentro del marco de la ley de contrataciones del Estado. Pero como le digo, mientras que nosotros podamos tener todo documentado, no vamos a tener ningún inconveniente. Así es que cuando llegue el sistema de control interno, ustedes no tengan problemas, no se preocupen, no tengan temor, porque mientras que todo esté documentado, ustedes van a poder demostrar el tema de las adquisiciones, de las compras, cómo se ha gastado, en qué se ha gastado y para qué se ha gastado, ¿sí?